Bueno, profesor, hoy estaba hablando sobre el tema de los árboles, de los bosques, con su introducción, tipos y propiedades. Bien, seguimos. Aquí vemos lo que le estaré explicando de los árboles, el recorrido, los árboles generadores, con peso, los bosques, las búsquedas, las aplicaciones, etcétera. Bien, comenzamos con la introducción. En la introducción decimos que los problemas principales para el tratamiento de los grafos es que, o sea, como que no aguantan una estructura establecida y como que no, o sea, que no respetan las reglas, porque ellos se relacionan entre los nodos, porque son complejas como la naturaleza. Pero ese es un problema cuando hay que usarlo para el tratamiento de organización de información en el campo, en el campo de la computación, ¿me entienden? Y que la importancia de los árboles a la computación no puede ser subestimada, porque los árboles nos permiten representar información de manera jerárquica que los facilita la búsqueda de organización de datos y además los árboles son una herramienta poderosa para resolver problemas de manera eficiente. Bien, seguimos con las propiedades de los árboles. O sea, que un árbol es un grafo con nexo, que no tiene ciclos ni lazos, ni los lados paralelos, porque está compuesto por los niveles y el más alto de la jerarquía se le dice raíz. La raíz tiene un nivel cero, los vértices inmediatamente debajo de la raíz y inmediatamente tienen un nivel uno y así sucesivamente, pues. Y que además de su estructura jerárquica, los árboles tienen otra propiedad importante como la relación entre los nodos y que en un árbol cada nodo puede tener solo un padre, pero puede tener varios hijos. En relación padre e hijo es fundamental para entender cómo funcionan los árboles y cómo se pueden utilizar. Bien, ahora seguimos con los tipos de árboles. Existen tipos de árboles en computación y los árboles se pueden clasificar de acuerdo con su número de nodos y función de su altura. Bien. La clasificación por nuevo nombre que en el caso de árboles pueden ser binarios, que cada nodo padre tiene uno o dos hijos en el binario como máximo. En el trinario como máximo tiene tres hijos. Y en el cuaternario como máximo cuatro hijos. Así, etcétera. Como aquí en esta imagen podemos ver que este es el árbol, es el trinario, como bien se puede ver en la imagen, que no, bueno, no está completa, pero ese es el trinario, como está compuesto por el nivel, y este es el cuatrinario, como bien está compuesto en su nivel. Y que seguimos con este ejemplo del árbol binario. Seguimos, y aquí vemos el árbol binario, que es una estructura de datos en la que cada nodo tiene a los uno de sus hijos, que estos hijos se denominan hijo izquierdo y hijo derecho. Que los árboles binarios pueden ser utilizados para representar las relaciones jerárquicas entre objetos, como el caso genealógico. Seguimos. Seguimos con los bosques. Los bosques es un conjunto de árboles, en otras palabras, es un bosque conectado, como muy bien se dice, que de un árbol se pueden obtener varios árboles que conforman un bosque y porque, o sea, a la vez un árbol puede considerarse como conectados, que solo se debe tener en cuenta que el árbol que es más pequeño esté integrado a los nodos y conectados por una arista. Y en esta imagen que vemos aquí es un ejemplo de un árbol y de un grafo que no es árbol, mientras este es el árbol con eso y no tiene ciclo, y este es el árbol que no es árbol porque tiene ciclos. Aquí muy bien lo podemos ver. Bien, seguimos con los árboles compuestos, que se dice que para representar en el código ASCII la cadena se usan de 8 bits
Sin embargo, se puede aumentar la velocidad de procesamiento para aprovechar mejor la memoria de la computadora. Y mediante la computación de información se usan esta cadena de diferentes longitudes, que para codificar las informaciones, los bits se colocan en un árbol binario completo, donde la cadena de los bits se caracteriza más frecuente y se está más cerca de su misma raíz. Y lo que casi no se usan están alejados de ella. Este no está compuesto con números binarios, con 0 y 1. Este ejemplo tiene letra, pero es una representación, porque se utilizan en diversas aplicaciones, como en la búsqueda de rutas óptimas en un grafo ponderado, en la construcción de árboles generados mínimos, y existen algoritmos especializados para trabajar con árboles con peso, como el algoritmo de Dijkstra, como explicamos en el tema anterior de los grafos. Entonces seguimos con los árboles generadores, que de un grafo es posible tener un árbol, o sea, que eliminando las aristas, también durante, que permite mantener conectados todos los nodos del grafo. Y ese árbol recibe el nombre del árbol generador, como estamos explicando. Existen formas que para obtener el árbol generador, usando la búsqueda en profundidad y la de búsqueda a lo ancho. Bien, como vemos aquí, eh, en la búsqueda de profundidad y en anchura, que la búsqueda en profundidad es una técnica para explorar cada rama del árbol hasta llegar al final, antes de retroceder. O sea, que se va descendiendo por el árbol hasta llegar a un nodo sin hijos, que luego se retrocede al nodo anterior para explorar las otras ramas. Y que la de anchura es una técnica para explorar todos los nodos del nivel antes de pasar al siguiente. O sea, observa todos los nodos de ese mismo nivel antes de pasar al que sigue, que se visita primero la raíz, luego los hijos directos de la raíz y después los hijos de los hijos. Y así sucesivamente. Y esa técnica es mejor para encontrar la solución cercana a la raíz del árbol, cuando usted quiera encontrar esa raíz. Aquí mismo explicaré también sobre el árbol generador mínimo, que se llama así porque de un grafo conexo aquel permite mantener unido a todos los vértices que no tienen ciclo. Porque es la forma más corta, ya que la trayectoria o costo mínimo que también existen varios campos en donde es conveniente mantener funcionando a los sistemas al menor costo, como la red telefónica, eléctrica, la carretera y las alcantarillas, etcétera. Bien, aquí mismo hablaré un poco sobre el método de Pring, que es Roberto Pring, que desarrolló un método para tener un árbol generador mínimo, que a partir de un grafo, cuando se etiquetado, ese método se puede poner en práctica aplicando los algoritmos que se utiliza para, o sea, cuando se desea eliminar conexiones redundantes y dejar solo las aristas del grafo que tenga mayor distancia o costo, y solo la necesita para mantener conectados todos los nodos. Bien, seguimos con el método de Prim, que lo primero que hace es que selecciona una lista del costo mínimo y después se integran los vértices. Aquí se integran los vértices de esas aristas, conjunto I, que es igual a entre 8 S, X. Luego, todos los demás, que es N, igual a todos los grafos pertenecientes al conjunto N menos I. Aquí seguimos que el árbol es igual, que tiene como una primera arista SX, que esto es que es el árbol SX es igual a S como X. Y seguimos con que mientras que el conjunto N aquí, mientras que el conjunto N es igual o sea diferente al vacío N,
se integra en caso contrario determinado. Bueno, esa grabación se me paró y seguimos aquí que n es igual o sea, que lo que sigue, que selecciona una lista de costo mínimo, llamada W como X, al que, a que una característica de W de estar contenido en E, o sea, como bien lo dice, estar contenido en E, entre W mínimo E y por, o sea, que mientras que X debe estar en N, dentro de X sub N sub EN. Y seguimos que aquí el árbol es igual al árbol U entre W, X. Y aquí que Y es igual a I, el conjunto de I es el número seleccionado entre X. Y seguimos aquí que es N, que se elimina en el nodo seleccionado del conjunto N, que eso es que N es igual a N menos el conjunto aquí de X. Y cuando ya realizamos todo eso, volvemos a este paso, que es del que N es igual o indiferente a teta o rayita. Y aquí es donde se termina el proceso. Ya, se da, se realiza. Fin. Bien. Y seguimos. Seguimos con el tema ya con el recorrido de un árbol. Se dice que la información de un árbol se coloca de acuerdo, o sea, eso es en general, al uso que se le dará posteriormente. O sea, que en una misma información puede servir para diferentes usos. Existen tres maneras para recorrerlo de un árbol. Y el nombre del inicio del recorrido indica el orden en que se coloca el padre en relación a sus hijos. Los tipos de recorridos son en orden primero, en segundo y en orden final. Perfecto. Entonces, decimos que el orden primero, como aquí vemos, el orden primero, padre, izquierdo y demás hijos. El y demás hijos, que este recorrido se toma al padre, luego al hijo izquierdo y al final a los demás hijos. Se comienza por la raíz y después sigue por el nodo de la izquierda, que es este. Y como aquí lo vemos, está por letra, por donde sigue, mira, A, B, E, J, se queda aquí. Entonces sigue por ñ, ¿verdad? Que es ñ o P, como vemos aquí. Después sigue al otro hijo que es CG, CGKH, CGKH, como vemos aquí. Y después LDMI, que es este, LDMI. Y al final IQN, que es este, IQN, este último. Y el segundo, que es el otro orden, el izquierdo, comienza el izquierdo, después el padre y los demás hijos. El primero se toma el hijo izquierdo, segundo el padre y al final los demás hijos. Comienza con la hoja que se encuentra más a la izquierda del árbol y después se regresa al padre y posteriormente a los demás hermanos. Y el orden final es el izquierdo, como vemos aquí, el orden final el izquierdo y demás hijos y el padre. Este se toma primero el hijo izquierdo, después los demás a la izquierda del árbol. No, no, no. Después los demás hijos y al final el padre, como vemos aquí. Aquí mismo tú te vas guiando. Esto te lo va diciendo. Si tú no tienes eso, tienes
como lo que yo te acabo de decir, primero el hijo, después el otro hijo, después el padre. Aquí mismo están los árboles etiquetados. En el área de la computación, ellos se usan para evaluar las expresiones matemáticas y las constantes o variables que se ubican en las hojas, en cada hoja, mientras que los operadores, o sea, que los aritméticos o funciones se colocan como nodos intermediarios. Y así es como se estructuran los árboles etiquetados. C al cubo, B más C al cubo, A por B más C al cubo, y así sucesivamente. Así lo vas viendo, hasta terminar con esta ecuación. Bien, seguimos con las búsquedas. Se considera que uno de los usos principales de la computadora es guardar la información, o sea, que para después recuperarla en el orden deseado de forma rápida. Cuando ya esa información es pequeña no hay ningún problema, ya que ya ese tiempo la almacenada es relativamente pequeño. Pero en conforme que este aumenta el tiempo de respuesta, es importante porque la razón es necesaria guardar los datos de forma que sea posible acceder a ellos en un tiempo razonable, y que para se utilizan los árboles, la búsqueda de binario, ABB, y los árboles ABL y árboles B, que más adelante voy a explicar sobre ellos. Que por otro lado también la búsqueda de anchura recorre el árbol de manera horizontal, visitando primero todos los nodos del nivel actual, antes de pasar al siguiente nivel, como explicamos anteriormente. La aplicación de los árboles. La estructura del árbol, independientemente de que si se trata de árboles binarios, ABL o B, se usa principalmente para guardar información organizada, que de tal manera que sea posible tener un rápido acceso a ella. La diferencia principal que permite decidir qué tipo de árbol usar dependiendo la forma en la que esté estructurada la información. Pero sobre todo el volumen de la misma, que si la información es poca, entonces hay que usar árboles binarios, ABL o ABL, dependiendo de la forma en que está organizada. Si el volumen es más grande, se utilizan los árboles B. Y, y como los árboles son una herramienta fundamental en la resolución de problemas en computación, uno de los casos más comunes es la búsqueda de rutas óptimas, por ejemplo, en un sistema de navegación. Los árboles pueden utilizarse para encontrar la ruta más corta. Eso también casi lo explicamos en los grafos, más corta entre los dos puntos. Los algoritmos de búsqueda en árboles permiten encontrar esta solución de manera más eficiente y rápida. De un rápido explicaré esta estructura jerárquica, que dice que es una de las características más importantes de los árboles, que cada nodo en un árbol tiene padre, excepto la raíz del árbol, que no tiene ningún padre, que además cada nodo puede tener varios hijos, lo que da lugar a una estructura jerárquica en la que los nodos se organizan en niveles. Ahora sí le estaba hablando sobre los árboles ABL. Es una variante de árboles binarios de búsqueda que se utilizan para mantener el balance de los árboles, que están balanceados si la altura de sus árboles no difieren en más de una unidad, y que si un árbol no está balanceado, las operaciones de inserción y eliminación pueden tardar más tiempo en ejecutarse y puede afectar al proceso del programa. Por eso, mayormente si es de mayor peso, se utilizan los B. Y los árboles B, que son una estructura de datos que se utilizan para almacenar más grandes cantidades, como ya dije, y a diferencia de otros tipos de árboles, estos pueden tener más hijos por nodo, lo que puede permitir almacenar más información en cada nivel. Bien, este pequeño resumen de lo que acabo de explicar, antes de que se acaben los 10 minutos, que los árboles son una estructura de datos, fundamentalmente la computación, que se utiliza para resolver una amplia variedad de problemas, desde que la organización de datos hasta la búsqueda de rutas óptimas. Los árboles ofrecen una solución eficiente y elegante. O sea, y existen muchos tipos de árboles, como los binarios, los ABL y los B, que cada uno con sus propias características y aplicaciones nos sirven para utilizar en diferentes métodos compuestos. Los árboles generadores también son herramientas
poderosas que se utilizan en la resolución de problemas. Y hasta que he llegado, mi nombre es Josnel, 2022, 11:40.